Bienvenidos una vez más a su devocional Fuente de Vida. Y estaremos compartiendo una palabra que se encuentra en el libro de Jonás, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Cuando el mar se agita. Hoy quiero decirle dónde radican muchos de los momentos tormentosos de nuestra vida. ¿Está usted haciendo la voluntad de Dios? ¿Está usted obedeciendo al Señor? ¿Se ha preguntado usted por qué a veces Dios permite que el mar se nos agite? ¿Por qué se nos presentan ciertas circunstancias, ciertos problemas que nosotros no esperábamos? Bueno, hoy vamos a entender mucho de ello. A manera de introducción, quiero decirte que es difícil precisar o determinar con exactitud la localización de Tarsis. Algunos la sitúan en la costa sudoeste de España. De todas maneras, aquí se trata de un sitio al que podía llegarse en barco a través del mar Mediterráneo y que representaba para los israelitas el extremo occidente del mundo entonces conocido. Mientras tanto, la gran ciudad de Nínive era la capital de Asiria, el imperio que en el 721 a.C. destruyó el reino del norte, o bien sea Israel, y envió al exilio a muchos israelitas. Por lo tanto, cuando se escribió el libro de Jonás, esa ciudad era símbolo de crueldad, de violencia y de hostilidad hacia el pueblo de Dios. Y allí fue donde Jonás fue enviado por Dios, a una ciudad violenta, cruel, hostil. Jonás no fue enviado como los otros profetas de Israel a predicarle a su propio pueblo, sino a la ciudad de Nínive, la orgullosa capital del reino asirio, cuya maldad no conocía límites. Y como tantos pecados no podían quedar impunes, lo que el profeta debía anunciar a la ciudad era que sus días estaban contados. Jonás debía proclamar y decir: en 40 días Nínive será destruida. Sin embargo, Jonás sabía muy bien que el Señor es muy compasivo y tierno, y que si los ninivitas se arrepentían de su mala conducta y de su violencia, obtendrían el perdón divino. De ser así, su anuncio profético no se cumpliría y él mismo quedaría convertido en un falso profeta. De ahí su decisión de huir de la presencia del Señor. En vez de dirigirse prontamente hacia el sitio indicado, Jonás tomó un barco que estaba a punto de salir para Tarsis, es decir, que se dirigía hacia el extremo opuesto. Pero en esta travesía se opone en evidencia la acción de Dios, que dispone los acontecimientos conforme a sus designios. Jonás pretende ser infiel a su misión, pero el Señor, valiéndose de su dominio sobre los fenómenos de la naturaleza, ordena los acontecimientos para que el profeta cumpla la voluntad divina. Y aquí quiero decirte que cuando no estamos en el centro de la voluntad de Dios, Él mismo, valiéndose de su dominio sobre el mundo entero, va a permitir que el mar se nos agite, que muchas veces se nos calumnie, se nos venga la economía abajo, se nos vengan dificultades, problemas, situaciones difíciles, problemas familiares, situaciones como las que estamos viviendo hoy día. A ver si reaccionamos y buscamos obedecerle. El profeta pensó huir de la presencia de Dios para no querer
a hacer su voluntad. Y esto le trajo que el mar se le agitara. Esto le trajo problemas con la comunidad con la que estaba viviendo, o más bien con los marineros. Le trajo problemas, dificultades en su vida. Su vida estaba en peligro. Estaba atrapado en medio de una tormenta. Pero él mismo sabía cómo salir de esa situación. Aunque él quería no hacer la voluntad de Dios, huir de la presencia del Señor. La Biblia dice que si nos montamos a la estrella más alta, allí está Él. Si bajamos a lo más profundo de los abismos, allí está el Señor. Si nos vamos en las alas del viento, de allí nos traerá. Y si nos vamos a la otra orilla del mar, allí está Él. Así que, amado, mejor es estar en la perfecta voluntad de Dios. No exponga más su vida a las situaciones difíciles. No exponga más su vida a que su mar se aquiete. ¿Cómo hacer para que el mar se aquiete y haya bonanza en su vida? Redireccione su vida. El mismo Jonás sabe cómo redireccionar sus caminos. Él sabe cómo ordenar su camino. Como quien dice, écheme en las manos de Dios y que sea Él haciendo su voluntad en mí. Échenme al mar, láncenme al mar y que se haga lo que el Señor quiera para mi vida. Lánzate a las manos de Dios y verás cómo se redirecciona toda tu vida. Si de pronto estás en el alcohol, de pronto estás en la droga, de pronto estás en un momento de dificultad, redirecciona tu vida. Ven a Dios y pregúntale, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tal vez has estado lejos de la presencia de Dios y esto ha traído consecuencias a tu vida. ¿Cómo hacer para que el mar se aquiete? Tomar las decisiones correctas. Dice el versículo 7, echaron suerte. En la antigüedad este procedimiento era muy frecuente. Su uso era el de saber cuál era la voluntad de Dios y así tomar correctivos, medidas o las decisiones correspondientes al caso. Toma la mejor decisión hoy. Ven a Jesucristo. Él te conduce al camino al Padre. Él nos conduce a hacer la perfecta voluntad de Dios. Toma la mejor decisión de tu vida hoy y acepta a Jesús en tu corazón. ¿Cómo hacer que el mar se aquiete si está agitado? Abandonar nuestra propia voluntad para vivir bajo la voluntad de Dios. Jonás quería irse a una ciudad o a un mundo diferente, a realizar sus propios planes, a realizar sus propios sueños sin tener en cuenta a Dios. Esta ecuación no resulta. En todos nuestros asuntos debe estar incluido el Señor para que nos vaya bien en esta vida. Permite que Dios aquiete el mar en tu vida en este día. Entrégale tu vida al Señor. Dile, Señor, aquí está mi vida. Dile, Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Y verás cómo se redirecciona tu vida y cómo todo comienza a tener bonanza. Los discípulos, cuando la tormenta se levantó, clamaron al Señor. Y el Señor reprendió al mar y a los vientos y hubo gran bonanza. El mar se aquietó. Permite que Dios aquiete todo lo tormentoso de tu vida en este día, aceptando a Jesús y entregándole tu voluntad a Él, para que Él haga su perfecta voluntad en tu vida. En Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén.